Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de climas del Perú. Recuerden ustedes que la semana pasada habíamos estado hablando respecto de la diferencia que hay entre clima y tiempo. ¿No es así? Y señalábamos pues que el tiempo meteorológico era el estado variable que iba a presentar la baja atmósfera en un determinado lugar, ¿no? Y en un determinado momento. Eso quiere decir que el tiempo meteorológico puede cambiar constantemente en un solo día o en semanas, ¿ya? Y el clima más bien es un concepto más amplio, ¿no es así? Y nosotros sabemos pues que en el planeta hay una gran diversidad de climas. Según los estudios que se han realizado, se establece que en el planeta se registran 32 climas, 32 tipos de climas, de los cuales el Perú, muchachos, tiene 28. O sea, casi el 90% de los climas que hay en el mundo los vamos a encontrar aquí en nuestro país. Si nosotros hacemos un viaje desde la costa hacia la zona de la selva, un viaje obviamente por tierra, ya vamos a poder comprobar lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, salimos de Lima rumbo a la Sierra Central, atravesando lo que es la zona correspondiente a Ticlio, ¿no? Estamos pues ubicándonos en una región a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en donde sucede, muchachos, que la ubicación geográfica que tiene va a conllevar a ciertas características particulares, ¿no? A 4.800 metros sobre el nivel del mar, el clima que se registra es un clima frío, un clima de temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿ya? Si nosotros nos dirigimos hacia la región de la Sierra Central, vamos pues a ubicarnos en zonas a 3.000 metros, a 3.500 metros, en donde la característica climática es más benigna. No hace tanto frío, pero de todas maneras la temperatura es baja. Y si de la Sierra Central nos dirigimos hacia la Selva Central, pues vamos a encontrar más bien por allá un clima de tipo tropical, ¿no? Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente, ¿no? ¿Por qué existe una gran diversidad climática en nuestro país? ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser la causa? Entonces, si nos preguntamos cuáles vendrían a ser las causas por las cuales el Perú tiene una gran diversidad de climas, encontraríamos pues que estos van a ser variados, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la costa, las características climáticas que va a presentar esta región están vinculadas principalmente con el mar peruano, con la presencia sobre todo de corrientes marinas, como vendría a ser la corriente del Niño, que va a influir sobre la costa norte, y la corriente de Humboldt, que va a influir sobre la costa central y sur, ¿ya? En el caso de la región andina, el factor que va a influir, chicos, por favor no lo olviden, habría de ser la cordillera de los Andes. ¿Por qué la cordillera de los Andes? Porque esta, esta gran, ¿no? Este gran sistema montañoso, perdón, ¿no? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a alcanzar picos cercanos a los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Un ratito, chicos. En el caso de la selva, el factor que va a influir habría de ser el factor de la baja latitud, ¿ya? Ahora, de todos estos factores, si me preguntaran a mí en el examen, ¿cuál es aquel que se constituye en el principal factor de la gran diversidad climática que tiene nuestro país? La respuesta sería la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque como esta se levanta, como dijimos hace un rato, hasta alcanzar casi los 7.000 metros sobre el nivel del mar, ocurre, muchachos, pues que establece en nuestro territorio áreas con diferentes picos ecológicos, ¿ya? O diferentes altitudes. Entonces, sucede que cada una de estas regiones, ubicadas a distinta altitud, habría pues de presentar distintas características climáticas, ¿ya? No te preocupes, Rosas, ¿ya? Veamos por aquí, miren este gráfico, ¿ya? Acá dice lo siguiente, ¿no? Tenemos a las tres regiones de nuestro país. Acá está la costa. Fíjense ustedes que la costa es la región más estrecha que vamos a encontrar en nuestro país. La costa, hablando de territorio, solo representa el 11%, ¿ya? En el caso de la región andina representa el 30%, ¿ya? Y el caso de la selva obviamente sabemos todos que es la región más extensa de nuestro país, y esta representa el 59% del total de la superficie territorial del Perú, ¿ya? Fíjense ustedes en lo siguiente, que a pesar de que la costa es una región bastante estrecha, ella, como sabemos muy bien, concentra la mayor cantidad de habitantes. Se dice que de toda la población peruana, más del 50% vive en la costa.
¿no? Hoy en día, según el último censo que se llevó a cabo en el año 2017, la cantidad de población concentrada en la región de la costa ya no sería 52. Estos datos corresponden pues a periodo anterior al último censo, ¿no? La concentración de la población en la costa ha subido en 59%. A nivel nacional, de toda la población peruana, 59% vive en la costa. Un 30% aproximadamente habita la región andina y un 14% hoy en día, ¿ya? Concentra su establecimiento aquí en la zona de la selva. Veamos aquí, miren, en resumen, cómo es el clima de la costa. Primero, tenemos que saber que toda la costa peruana, toda la costa no tiene un solo clima. En la costa peruana vamos a encontrar dos condiciones climáticas bien marcadas, ¿ya? Una que vendría a ser el clima de la costa norte, ¿ya? En donde vamos, miren, en forma general diríamos, vamos a encontrar sol todo el año, la temperatura es alta durante todos los meses del año, hay lluvias intensas durante la temporada de verano, pero el resto del año, o sea, los 9 meses restantes, pues más bien van a ser periodos secos, ¿ya? Eso es en la costa norte. En el caso de la costa central y sur, más bien aquí vamos a encontrar una condición climática distinta. La temperatura es templada, en promedio la temperatura es de 18 grados, no hay precipitaciones, aquí lo que caen son garúas, ¿no? Ligeras lloviznas, va a caer pues estas lloviznas sobre todo en la temporada de invierno y también hay una humedad bastante alta, al igual que la nubosidad, sobre todo en la temporada de invierno, ¿no? En cambio, en el caso de la sierra, miren, tenemos una condición climática distinta. Aquí tenemos un clima seco, templado, con variaciones de temperatura en el mismo día. O sea, hay una fuerte oscilación de temperatura, ¿no? De día se puede sentir bastante calor, ¿no? Se siente mucho la insolación y durante la noche la temperatura es bastante baja. ¿Por qué? Porque la región andina cae sobre todo bajo la influencia de la continentalidad y de la altitud. En aquellos lugares en donde los territorios, digamos, están encerrados, están alejados, ¿no? De grandes masas de agua, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es bastante marcada, ¿ya? En el caso de la selva, por otro lado, vamos a ver aquí, muchachos, que más bien su clima es húmedo, tropical, con altas precipitaciones durante todo el año y, por supuesto, también altas temperaturas, ¿ya? Veamos ahora de forma ya más específica las características de los climas de cada región, ¿ya? En el caso de la costa, como les decía hace un ratito, aquí tenemos que hay dos tipos de climas. Uno, correspondiente a la costa norte, que va a estar conformada por departamentos, como son los departamentos de Tumbes y Piura, y el otro sector de la costa corresponde a la región centro-sur, que abarcaría desde el sur de Piura hasta el departamento de Tacna, que es el departamento fronterizo, ¿no es verdad?, por el sur. El tipo de clima que va a tener la costa norte es un clima semitropical, ¿ya? Un clima en donde la temperatura media es de 24 grados, ¿no? Es un clima cálido, con lluvias, como te dije hace un rato, sobre todo durante la temporada de verano, ¿ya? ¿Esto por qué? Si te pregunto yo cuál es el factor principal que influye en el clima de la costa norte, tu respuesta sería la corriente del Niño. ¿Ya? La corriente del Niño, fíjense, está aquí, graficada, en esta partecita, miren el pero láser. Esta corriente es una corriente marina estacional que forma parte de una enorme corriente llamada contracorriente ecuatorial. ¿Ya? Ojo, anoten, ¿ya? La contracorriente ecuatorial es un gigantesco movimiento de las aguas del Océano Pacífico en el sector norte, ¿ya? En la parte norte del océano. Y esta contracorriente se desplaza porque se va a mover en sentido horario, es decir, siguiendo las agujas del reloj, de esta manera, ¿no? Como yo estoy dibujando, ¿no? En la pantalla. ¿Ya? Y una parte de esta gran corriente, llamada contracorriente ecuatorial, una pequeña porción que se acerca a las costas de Sudamérica, específicamente entre el Golfo y Guayaquil a Perú, ¿no? Esa porción del movimiento se conoce como corriente del Niño. Esta corriente del Niño hace su aparición en la temporada de verano, ¿ya? Y es una corriente cálida de altas temperaturas que cuando llega calienta las aguas del mar peruano y al calentar las aguas del mar peruano genera mayor evaporación. ¿Ya? Con esa mayor evaporación se forman pues nubes que luego se precipitan provocando lluvias intensas durante la temporada de verano. ¿Correcto? Ese sería el principal factor.
El otro factor secundario, digamos, del clima en la costa norte sería la baja latitud. ¿Ok? La baja latitud. ¿Qué quiere decir? La cercanía a la línea ecuatorial. En caso de la costa central y sur, ¿ya? Más bien el tipo de clima es un clima subtropical, árido. ¿Qué quiere decir eso de subtropical árido? Bueno, la temperatura es de 18 grados Celsius, ¿ya? Aquí la temperatura es, digamos, un poco alta en la temporada de verano. Acá se han registrado en la costa central, donde está Lima, temperaturas de 30 grados durante el verano. Pero en el invierno se pueden registrar temperaturas pues de 14, inclusive hasta de 13 grados, dependiendo del lugar, ¿no? Por ejemplo, si te vas al Callao, obviamente la temperatura va a ser un poquito menor. Pero lo que sucede es que esa sensación de frío que nosotros percibimos durante la temporada de invierno principalmente se debe a la presencia de factores como sería la corriente peruana o también llamada la corriente de Humboldt. ¿Ya? Entonces, la corriente del Niño influye en la costa norte y la corriente de Humboldt influye en la costa central y sur. ¿Y qué es la corriente de Humboldt? Preguntarás tú. Bueno, es una corriente marina que se desplaza en sentido antihorario. También se desplaza por el Océano Pacífico, pero en la parte sur del océano. Y va en contra de las agujas del reloj, o sea, en este sentido. ¿No es verdad? De esta manera, en sentido antihorario. Entonces pasa que esta corriente, como ustedes ven aquí con el cursor, va ascendiendo. Se desplaza bordeando la Antártida, luego asciende por el mar de Chile y luego sube, sube, sube hacia el mar del Perú. ¿Correcto? Entonces va desplazándose por el mar peruano y esta corriente es una corriente permanente, ¿ya? Cuya extensión va a variar. Se dice que en verano es menos extensa que durante la temporada de invierno. Entonces, como en invierno es mucho más extensa esta corriente, por esa razón es que pues ella que trae aguas frías va a provocar una sensación de frío acentuado durante esta estación, ¿ya? Ahora, ¿qué formaría la corriente peruana o de Humboldt? Miren, una de las cosas que provoca es, primero, que se produzca lo que se conoce como la inversión térmica. ¿Qué es eso, profesora? Bueno, la baja temperatura del mar peruano no permite evaporación, por lo tanto, no se forman nubes grandes que se puedan precipitar, ¿ya? Número uno. Dos, debido a la alta humedad que hay en el lugar, se van a formar unas nubes delgadas, pero muy alargadas, conocidas como nubes estratos. ¿Ya? Estas nubes estratos son las que cubren nuestro cielo. ¿Correcto? Tú después, ¿no? De tu primer descanso sales un ratito, ¿no? A ver, pues, el cielo, cómo están las cosas. Tú te vas a dar cuenta que esas nubes, en primer lugar, no están a gran altura y en segundo lugar, son grisáceas y son muy alargadas. Esas nubes, vuelvo a repetir, se llaman nubes estratos. ¿Ya? Y estas nubes se convierten en una barrera, en una especie de colchón que impide el paso de los rayos solares. ¿Ya? Los rayos solares van a desplazarse en dirección a la superficie de la Tierra, pero en el caso de nuestro cielo van a encontrar, antes de llegar, van a encontrar estas nubes. ¿Y la nube qué hace? Pues la nube va a atrapar parte de estos rayos del sol, ¿ya? Y lo va a irradiar por encima de ella. Entonces, por encima de ella se va a sentir calor, ¿no? Más calor, perdón, que debajo de la nube. Ahora, esa es una situación no regular, porque cuando vimos el tema de atmósfera, aprendimos que la temperatura en la atmósfera disminuye con la altura, ¿sí o no? Yo te dije, a mayor altura, menor temperatura. Pero en el caso de la costa central y sur, sucede que si yo estoy por encima de la nube estrato, voy a sentir más temperatura que por debajo de ella, donde obviamente todos nos encontramos. ¿Por qué? Porque la nube lo que hace es, como te dije, atrapa los rayos del sol e irradia estos rayos hacia arriba, generando mayor temperatura. ¿Correcto? ¿Eso cómo se llama? Ese fenómeno se llama inversión térmica. ¿Ya? Entonces, la formación de nubes estratos, la inversión térmica. ¿Qué es inversión térmica, profesora? Temperatura invertida. ¿Ya? Al igual que la escasa o la no presencia de lluvias vendrían a ser consecuencia de la corriente peruana. Profesora, y con ello entonces la humedad queda atrapada en esta zona y esa humedad genera la formación de vegetación en las zonas altas de Lima. Sí, esa vegetación estacional que todavía se hace presente en la temporada de invierno, ya se conoce con el nombre pues de vegetación de lomas. De repente tú has visitado las lomas de la Chay, o las lomas de Lúcumo, o las de Ventanilla, por ejemplo, ¿ya? Esa vegetación que cubre los cerros solo aparece en la temporada de invierno debido a la alta humedad.
¿ya? También en la costa central y sur influyen unos vientos muy fríos, ¿ya? Pero secos a la vez, que se van a desplazar desde el sur, llamados el anticiclón del Pacífico Sur, que es estos vientos, miren, que son masas de aire frío, se van a desplazar desde el sur hacia nuestro territorio, ¿ya? Y ellos son los que van a terminar condensando esa humedad que hay en el ambiente, ¿ya? Y esto va a generar la precipitación de garúas, la caída, ¿no?, de garúas durante la temporada justamente de invierno, ¿ya? Esos serían los dos principales factores. Número uno, la corriente peruana, ¿no? Y número dos, el anticiclón del Pacífico Sur. Estoy hablando de la costa central y sur. Profesora, ¿también influye la cordillera? Bueno, en el caso de la cordillera sucede que en la parte central y sur del Perú, la cordillera de los Andes tiene su mayor altitud. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahí tiene su mayor altitud, eso impide que la humedad de la región andina pase hacia la costa. Por eso tampoco hay lluvias, ¿no?, dentro del sector costero, ¿ya? En el caso, ahí está el anticiclón, miren, dijimos que son masas de aire que se desplazan en sentido antihorario, igual que la corriente. Aquí está la corriente de Humboldt, miren, ¿no? Y este anticiclón es el que va a condensar la humedad y va a generar las garúas en la temporada de invierno, ¿ya? Aquí tenemos, miren, los factores, ¿no?, de la costa central y sur. La frialdad del mar peruano, generado por la corriente peruana, y el afloramiento es que es el ascenso permanente de aguas frías de la profundidad del mar, ¿ya? Al igual que, ¿no?, la cordillera de los Andes con gran altura que impide el paso de la humedad, ¿no?, hacia la costa, serían factores que generan las condiciones de la región, ¿no?, ya mencionada. En el caso del clima de la región andina, como te dije hace un ratito, el factor determinante de la gran variedad climática en la zona andina sería la cordillera de los Andes, ¿ya? La cordillera de los Andes se extiende desde el mar, ¿no?, hasta alcanzar casi los 7.000 metros, ¿no?, de nuestro, digamos, territorio. ¿Y qué sucede? Que en todo ese proceso va a presentar diferentes condiciones atmosféricas, ¿ya? En el caso de la selva, aquí el factor que influye vendría a ser la baja latitud, ¿correcto? Miren, por aquí tenemos un esquema en donde vamos a observar las características climáticas que va a tener tanto la región andina como la región de la selva, ¿ya? Para eso nosotros estamos utilizando la información que había sido proporcionada por el doctor Javier Pulgar Vidal, ¿ya? Para que lo conozcan mejor, Javier Pulgar Vidal fue un geógrafo peruano. Digo fue porque ya hace varias décadas que falleció. Y fue uno de los personajes de los investigadores peruanos que aportó muchísimo al conocimiento de la geografía de nuestro país. Él tiene una tesis muy famosa llamada la tesis de las 8 regiones, ¿es verdad? En donde lo que hizo fue recopilar información ancestral que venía de la época de los incas y sobre la base de esa información clasificó al territorio peruano en 8 regiones tomando en cuenta la altitud. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, acá solo hay 7. Acá faltaría la costa Ochala, ¿correcto? Que es la que hemos estado explicando hasta hace un rato, ya que está ubicado de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Pero dejando la costa Ochala, la siguiente región que sigue sería la región Yunga, ¿ya? Que está ubicada entre 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ahí también a la región Quechua, que está entre los 2.300 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La Suni, que está entre los 3.500 a 4.000. La región Puna, 4.000 a 4.800. Janca, 4.800 a 6.768 metros, que corresponde al Nevado Huascarán, que es el punto más alto del Perú. Tenemos luego la selva alta, llamada también Rupa Rupa, que está entre los 400 a 1.000 metros, y la región Omagua, o selva baja, ubicada entre los 80 a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Profesora, ¿qué características tiene cada una de estas regiones? Miren, si nosotros hablamos de la región Yunga, ya estamos adentrándonos al área andina, ¿ya? Pero esta vendría a ser una zona, digamos, límite, ¿no?, entre lo que es costa y sierra, ¿ya? La Yunga está en ese punto intermedio, ¿correcto? Y el tipo de clima que va a tener la región Yunga es un clima templado cálido. ¿Saben qué ciudad está ubicada en la región Yunga? Chosica. Por ejemplo, hace un rato uno de sus compañeros mencionaba respecto a Chosica, ¿no?
Y es cierto, de repente ustedes en algún momento, ¿no? Como parte de las salidas, ¿no? Llevadas a cabo, pues, por el colegio, habrán hecho un viajecito de Lima, ¿no? En caso usted, ¿no? De la zona norte de Lima hacia Chosica. Y al adentrarse a Chosica, pues, habrán sentido, ¿no? Un ambiente más bonito, de brillo solar, de mayor temperatura, ¿sí o no? Y tú dirás, pues, mira, Lima está en invierno, ¿no? Y Chosica está en verano. Error. ¿Te acuerdas que te hablé hace un ratito de las nubes estratos? Y te dije que son nubes que están a baja altura. Y estas nubes son las que impiden el paso de los rayos del sol, te dije, ¿no? Estas nubes actúan como barrera, como colchón, te dije, ¿no? ¿Qué pasa? Los rayos solares llegan, ¿no? Estas impiden el paso, ¿no? De gran parte de esos rayos del sol, y más bien lo que sucede, te dije, que los rayos se irradian. Entonces, ¿qué sucede? Miren, a que por encima de la nube, todo ese calor se va a irradiar, ¿ya? Y ese calor va a terminar influyendo sobre las zonas más altas que tenemos en el oriente, ya específicamente en el oriente de Lima, como es el caso de la región Yunga. Ya ahí está Chosica. Si en Chosica se siente calorcito es porque eso se debe a las nubes estratos que están aquí en la capital. ¿Ya? Eso se debe a que los rayos del sol han sido irradiados por las nubes, ¿no? Estratos hacia la zona alta de Lima. ¿Ya? Por eso tenemos esa sensación, ¿no? De un ambiente distinto respecto de la ciudad de Lima, ¿ya? Ahora, ¿cómo es eso de clima templado cálido? Bueno, se va a percibir sol durante todos los meses del año, pero aquí en un clima templado cálido hay un fuerte contraste térmico entre el día y la noche, o entre el sol y la sombra. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás en Chosica, de día vas a sentir calor, pero ya de noche se siente friecito, ¿no? Igualmente, si tú estás en un campo abierto, ¿no? Expuesto, digamos, ¿no? A la insolación, pues vas a sentir calor. Pero si te pones a la sombra de un árbol, ¿ya? O sea, bajo la sombra de un árbol, ahí vas a sentir frío. Esa es una condición importante del clima templado cálido, ¿ya? En el caso de la región Quechua, que está entre los 2.300 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, aquí vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Que hay ciudades como la ciudad de Huaraz, la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Huamanga, la ciudad de Huancayo, por ejemplo, entre otras ciudades más del interior del país que están ubicadas en esta región. Y estas ciudades mencionadas, que forman parte de la región Quechua, tienen un clima templado seco. Ojo, acuérdate, es considerado el clima más benigno del país o el mejor clima del Perú. ¿Qué quiere decir? Que en comparación a la región Yunga, aquí se va a sentir más frío, ¿ya? Pero su ambiente es seco, ¿ya? O sea, hay escasa humedad en el ambiente. Y eso, por ejemplo, permite que la población en estas zonas no padezca de enfermedades respiratorias como si sucede pues aquí en la capital. Aquí en Lima, los menores de edad y los adultos mayores padecen de problemas en las vías respiratorias, ¿no? De repente tú de pequeño has sufrido asma, ¿no? Bronquios, ¿no? Recurrentes, ¿sí o no? Pero eso tiene que ver principalmente por la alta humedad que hay en el ambiente. Ahora, tú te vas a la región Quechua y la humedad es escasa. Eso no quiere decir que no hay humedad, pero en menor proporción. Y eso favorece bastante a la salud. ¿Ya? Entonces es bastante difícil que tú puedas encontrar a una persona que padezca de problemas respiratorios y que vive en la región quechua. Todo lo contrario, si tú tienes ese problema y ya se te ha vuelto crónico, más bien los médicos recomiendan que te vayas a vivir a la sierra, ¿no? A una localidad de la región quechua para que tú puedas sanar del problema que tienes, ¿ya? En la región Suni, que está ubicada a 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que vamos a sentir nosotros pues ya es un templado frío. Aquí la temperatura media va a ser de aproximadamente 16 grados, ¿ya? Se va a sentir frío durante las noches, el invierno también es una época fría, y aquí, por ejemplo, ya se registran pues durante lo que vendría a ser la temporada de invierno, las heladas. Las heladas vendrían a ser un fenómeno meteorológico que consiste pues en que la temperatura ambiental, ¿no? Va a bajar bruscamente durante las noches, ¿ya? Debido a masas de aire frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al bajar la temperatura, la humedad que hay en el ambiente se congela, formando láminas de hielo sobre los caminos, ¿no? Y escarcha, por ejemplo, sobre las zonas de cultivo, lo cual inclusive hasta podría afectar la actividad agrícola de la población que vive en esa región, ¿ya? Si nosotros
nos desplazamos un poquito más, ¿no? Más arriba, nos ubicamos a los 4.000 metros, a 4.800, estamos ya adentrándonos a la región Puna. ¿Ya? Ah, profesora, ¿qué departamento o qué ciudad estaría ubicada aquí en la zona? Bueno, la ciudad ubicada, uno de ellos, vendría a ser, por ejemplo, la ciudad de La Oroya. Otra ciudad ubicada a nivel de Suni vendría a ser la ciudad de Puno, por ejemplo. ¿Ya? La región Puna, ¿ya? Puna es la que se encuentra a mayor altura y esta tiene un clima denominado frío. Se dice que este clima es considerado como el límite para el establecimiento de la población. ¿Ya? Aquí tenemos a población habitando a 4.700, 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Por lo general ligados pues a lo que es la actividad minera. ¿Ya? La temperatura, por supuesto, es bastante baja. La región Puna, pues, es la que sufre, ¿no? Como consecuencia de eh, fenómenos meteorológicos como las heladas y el friaje, sobre todo el friaje afecta muchísimo a esta región durante la temporada de invierno. ¿Ya? Aquí la temperatura, por supuesto, en invierno es inferior a los 0 grados. Durante la noche también la temperatura es bastante baja. ¿Ya? En el caso de la Janca o cordillera, que está entre los 4.000 a 6.768 metros, vemos que esta región es aquella en donde lo que predomina en el paisaje son los altos picos de nuestro país. ¿Ya? Aquí vemos pues a los glaciares del Perú, ¿correcto? Y sucede que en ese lugar no vamos a encontrar población pues permanente, por lo menos en las partes más altas. Ahora, dicen que sí hay una localidad ubicada a 5.060 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Que es la localidad de San Antonio que está en la región oriental de Puno. ¿Ya? En ese lugar que te estoy mencionando, vive población a poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y ligado a lo que es la actividad minera. Pero por encima de ello ya no va a haber población. Profesora, pero yo he visitado, ¿no? La región Janca, me he ido pues a hacer este alpinismo. Bueno, la gente puede ir a hacer turismo de aventura, ¿no es verdad? Escalar nuestras montañas, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es quedarse a vivir permanentemente en un lugar. Y eso no es factible, sobre todo en las partes altas, porque como te digo, la temperatura es bastante baja. ¿Ya? Eso es lo que pasa a nivel de lo que es la Janca o cordillera, y donde su clima es bastante frío o gélido, ¿ya? Gélido, o sea, por debajo de los 0 grados. Y la Rupa Rupa, que es la selva alta, que es la región que está al oriente peruano, ¿ya? Que está ubicada entre los 400 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima tropical propio, ¿no? De todas aquellas regiones ubicadas cerca de la línea ecuatorial. ¿Ya? La temperatura aquí promedio pues es de 24 a 26 grados. Claro que en verano percibe mayor temperatura, ¿no es así? Pero una de las características más saltantes de la selva alta, por favor no lo olvides, es que es la región más lluviosa del Perú. ¿Ya? Mientras que la región Omagua, que es la selva baja, es la región tropical más cálida del Perú. Aquí, en la selva baja, se registran temperaturas que estarían pues superando los 32 grados y hay sol durante todos los meses del año. También hay precipitaciones, vuelvo a repetir, pero las precipitaciones mayores se registran a nivel de la selva alta. ¿Por qué, profesora? Bueno, lo que pasa es que esto está ligado a unos vientos, llamados vientos alisios, que son vientos planetarios. Estos vientos se desplazan desde el este de nuestro territorio hacia la costa. ¿No? O sea, entran por la selva peruana, ¿no? Van avanzando, soplando estos vientos, ¿no? Y van llevando consigo humedad que van encontrando a su paso, ¿ya? Hasta que llegan a lo que es, pues, la cordillera de los Andes. Pero como la cordillera es alta, estos vientos que están cargados de humedad no van a poder atravesar a la cordillera. Entonces, toda la humedad que están transportando se condensa ahí en la selva alta, en el cielo de la selva alta. Ahí se condensa y empieza a precipitarse, provocando, como te dije hace un rato, las mayores precipitaciones a nivel de esta región. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la región más lluviosa del Perú? Tú dices la selva alta o Rupa Rupa. Te pregunto, ¿cuál es la región más cálida del Perú? Esa sería la región Omagua, o también llamada selva baja. Profesora, ¿qué ciudades en la Rupa Rupa? Chachapoyas, por ejemplo, que uno de sus compañeros mencionó, ¿ya? La Merced, Satipo, Moyobamba, por ejemplo, ¿ya? 15.000, que forma parte de Cusco, ¿ya? La Convención, que también está en el Cusco, ¿ya? Quillabamba del Cusco, por ejemplo, serían
selva alta del Perú. ¿Ya? El Huallaga, ¿ya? También forma parte, ¿no?, de la selva alta. San Martín, por ejemplo, ¿correcto? En cambio, en la selva baja están las ciudades que se ubican más al oriente del Perú y en donde el relieve es más llano, más plano. Ahí está Loreto, que hace un rato te mencioné, Pucallpa y Puerto Maldonado. ¿Ya? Estas serían las principales ciudades representativas de la selva baja, ¿no? En donde hay pues temperaturas bastante altas durante gran parte del año.